Bienvenido, bienvenida a una nueva sesión de lectura. El día de hoy tenemos una historia de uno de los hombres más ricos del mundo, John Davidson Rockefeller. Estamos leyendo el libro Mi primer millón, así que ponte atento, ponte atenta, porque el día de hoy vamos a conocer la historia de una de las personas que ha marcado, está marcando y marcará un antes y un después en la vida de todos los seres humanos, en la vida de la gente que está con la meta de hacerse rico, con la meta de alcanzar éxito en su vida. Así que de esta manera iniciamos. John Davidson Rockefeller o La magia de las cifras. Nació en 1839 en una casa de granja de 7 habitaciones cerca de Moravia, al oeste del estado de Nueva York. El padre de John, William Avery, no fue un modelo de fidelidad conyugal ni un padre ejemplar para sus hijos, que fueron 6. En efecto, la leyenda familiar cuenta que William Avery, hombre alto y robusto, llevaba chaleco de brocato, un alfiler de corbata con un diamante y desconfiaba de los bancos al extremo de llevar continuamente en los bolsillos la modesta suma de $1000, lo cual era muy considerable en la época. Con respecto a la profesión de Avery, no se sabe mucho. Desaparecía por largos periodos, dejando a su esposa, Eliza Davidson, al cuidado de los niños. Después, cuando volvía, lo hacía por lo general con los bolsillos llenos de dinero y regalos para su mujer y sus hijos. Recién mucho más tarde, John descubrió que su padre no era más que un impostor. En efecto, William visitaba las reservas indias haciéndose pasar por sordomudo, lo cual entre los indios era signo de algún poder sobrenatural, y les vendía toda suerte de objetos de pacotilla. No obstante, más tarde William descubrió otro campo de actividad mucho más rentable: los productos farmacéuticos. Fue a partir de ese momento que se unió a los grupos de predicadores itinerantes en los que se presentaba como especialista en cáncer. Repartía su tarjeta que decía así: Doctor William A. Rockefeller, famoso especialista de cáncer, se presentará solo un día. Se curan todos los casos de cáncer, salvo si están muy avanzados, y aun en estos la enfermedad se alivia mucho. El elixir milagroso. Probablemente una mezcla de ese petróleo que iba a ser la fortuna de su hijo. Se vendía muy bien y las consultas eran tan numerosas como costosas. John se parecía mucho más a su madre, Elisa: rostro estrecho, casi inexpresivo, ojos impasibles, labios muy finos, predispuestos al silencio. Frederick Gates, que más tarde sería su tesorero, dijo a este respecto: si bien era muy meticuloso en la selección de sus palabras, lo era en igual medida en la elección de sus silencios. Elisa no heredó solo su físico a su hijo John Rockefeller, también le inculcó esa moral calvinista que era la suya, de una piedad ruda, muy estricta. Elisa repetía sin cesar toda clase de máximas como un momentito, ahora sí, a derroche desvergonzado, vergonzosa pobreza. Esas palabras modelaron la mente del joven y dirigieron su conducta durante toda su vida. En 1853, la familia se instaló en Cleveland, en esa época un gran centro portuario sobre el lago Erie. Para John fue una revelación. Su interés por el mundo de las finanzas aumentó aún más. Desde muy joven, John manifestaba ya sus talentos para las transacciones financieras. De niño ganaba algunos centavos vendiendo a sus compañeros de escuela piedras de colores de diferentes... Ahí está, mira, se vende piedras siempre. Piedras de colores de diferentes formas. En lugar de estar
en lugar de gastar esos menudos ingresos, los acumulaba en un tazón de loza azul cuarteado que guardaba en lo alto de una cómoda en la sala familiar. Esa fue, según sus propias palabras, su primera caja fuerte. Gracias a esas operaciones financieras, el joven John no tardó en encontrarse con una linda suma de $50. Esos $50 iban a determinar la futura orientación del muchachito. En efecto, un granjero de los alrededores necesitaba esa suma para saldar una deuda urgente. John se la prestó de buen grado, pero con un interés del 7%, ojito. El granjero accedió al trato, quizás maldiciendo que ese niño ya supiera calcular tan bien. Para John fue un descubrimiento extraordinario. Al cabo de un año, ver que el capital prestado volvía a sus manos con $3.50 de interés. A partir de ese día, según escribió más adelante, decidí hacer trabajar el dinero en mi lugar. Acababa de descubrir que el dinero trae dinero y genera así capital. De ahí en adelante, eso está muy bueno. A partir de ese día, según escribió, decidí hacer trabajar el dinero en mi lugar. Acababa de descubrir que el dinero, acababa de descubrir que el dinero trae dinero y genera así capital. De allí en adelante, todas las ganancias de John iban a ser religiosamente contabilizadas en una libreta que él lo llamó el registro. Según algunos, no era raro verlo al fin de su vida con la mirada perdida, acariciar amorosamente esa libreta a través de lo cual revivía su infancia y su adolescencia. Ese registro A es de algún modo la autobiografía de Rockefeller, pues a sus ojos las cifras estaban dotadas de un poder misterioso y se volvían 100 veces más elocuentes que las palabras. Además, no vacilaba con declarar: aprenda a hacer hablar a las cifras, ellas le dirán duras verdades y le revelarán el futuro. Totalmente cierto. Ese gusto por el mundo de los negocios se lo estimuló después de la escuela comercial de Cleveland. Al salir de la clase, John recorría los muelles deleitándose con la atmósfera febril de esos lugares de comercio. Recibió en 1855. Recibido en 1855, Rockefeller decidió lanzarse a ese mundo que le apasionaba. Probé con los ferrocarriles, los bancos, los negocios al por mayor. Ah, mira que ha intentado varios negocios, desechando todos los establecimientos sin envergadura. Yo buscaba una empresa importante. Su primer empleo lo obtuvo el 26 de septiembre de 1855 en Hewitt y Tuttle, corredores y comerciantes en granos y otros productos agrícolas. Fue un instante decisivo en su vida, instante que se tornó un segundo cumpleaños para él. Hasta el fin de su vida, en 1937, al tope del mástil de su vasto dominio de Pocántico, a orillas del Hudson, se podía ver ondear en esa fecha una bandera que conmemoraba aquel aniversario. Desde las 6:30 de la mañana estaba ya en su trabajo, perdido en ese mar de cifras que tanto le gustaba. Trabajaba con tal eficacia que sus jefes le felicitaban todos los días de haber encontrado semejante empleado. El joven hacía de los negocios su religión. Por la noche, en su cama, repasaba mentalmente las operaciones financieras del día. Ah, mira, está muy interesante. Por la noche, en su cama, repasaba las operaciones financieras, tratando de descubrir en qué podría haber obtenido ganancias mejores. Hacía suyas estas palabras bíblicas: ¿ves un hombre afanoso en su trabajo? Será igual a los reyes. ¡Wow! ¿Ves un hombre afanoso en su trabajo? Será igual a los reyes. No cesaba de repetirse: es una oportunidad que se presenta, pero atención, el orgullo procede a la caída.
Nada de apresurarse, ningún paso en falso. Tu futuro depende cada día que pasa. Desde entonces, el código de su vida fue este: disciplina, orden y un registro fiel del debe y el haber. En 1858 ganaba $600 por año, pero consciente de lo que valía para la empresa para la que trabajaba, pidió un aumento anual de $200, que sus patrones se apresuraron a negarle. Decidió entonces instalarse por cuenta propia con Maurice Clark, un inglés 12 años mayor que él, al que había conocido hacía poco y que trabajaba en otra empresa parecida. John había ahorrado $800, pero todavía le faltaban otros 1,000 para poder abrir su negocio de corretajes. Fue a ver a su padre y le pidió que le prestara esa suma. William aceptó, pero le exigió un interés anual del 10% hasta que John alcanzara la mayoría de edad. Varias veces más en los inicios de su carrera, el joven debió recurrir a los fondos paternos y cada vez William le impuso el mismo interés de usura. Más tarde escribió a este respecto: esa pequeña exigencia quizá me hizo bien. Puede que así haya sido, pero la verdad es que aunque yo se lo haya ocultado con todo cuidado, no no apreciaba para nada esa política paterna que consistía en hacerme zancadillas para ver si mis capacidades financieras estaban a la, estaban a la altura de ese tipo de golpes. La firma Clark Rockefeller obtuvo el primer año ganancias de $4,000 sobre una cifra de negocios de 450,000. El segundo año fue aún más provechoso, pues las ganancias fueron de $17,000. En 1861 estalló la guerra civil. Si para la mayoría de la gente significó miseria, para la empresa de John fue la llave de la fortuna. Todo era cuestión de organización, método, atención a los detalles, severidad implacable en la redacción de los contratos, todas cosas en las que John era un as. A partir de allí, el éxito asegurado. John Davidson aportaba a los negocios una seriedad que poseía por naturaleza, de una piedad que jamás se enfriaría. Frecuentaba una pequeña iglesia bautista en la calle Erie, templo en el que concurrió mientras habitó esa ciudad y al cual donaba, con una regularidad de metrónomo, una parte de sus ganancias. Incluso cuando llegó a multimillonario, esa seriedad la manifestaba, como vemos, en todos los aspectos de su vida. Uno de sus socios, mucho más tarde, a quien le preguntaron la edad de Rockefeller, respondió: en mi opinión, debe de tener 140 años, pues sin duda ya tenía 100 cuando nació. Uno de sus socios, mucho más tarde, a quien le preguntaron la edad de Rockefeller. Muy bueno. Fue entonces cuando se produjo una verdadera revolución en 1859, 2 años antes de la Guerra Civil. Edwin Drake había perforado en Tweedsville, en Pensilvania, un pozo petrolero. Hasta entonces el petróleo se lo consideraba solo como medicamento, pero ya se había descubierto sus cualidades para la iluminación. El hallazgo de Drake provocó una verdadera avalancha hacia el petróleo. Para numerosos hombres de negocios fue la ocasión de invertir en algo nuevo, y Rockefeller no dejó de sentirse impresionado. Sin embargo, perspicaz, comprendió que se podía hacer más dinero en el negocio del transporte y la refinería que en la explotación, demasiado sometida a costos imponderables. Como los transportes eran entonces anárquicos y los métodos de refinación prácticamente inexistentes, John esperó el momento más propicio. 4 años después, la Compañía de Ferrocarriles del Atlántico y el Oeste prolongó su línea hasta Cleveland, poniendo así a esta ciudad en contacto directo con Nueva York. Pasando por la región del petróleo, había llegado el momento.
Rockefeller había encontrado a un conocido de Clark en el Templo Bautista de la calle Erie, Samuel Andrews. Clark y Andrews no demoraron en compartir con el joven financista su entusiasmo por el oro negro. Rockefeller, que tenía en ese momento 23 años, seguía siendo escéptico como siempre. Invirtió $4,000 como socio comanditario en la nueva firma Clark, Andrews y Cia. En marzo de 1864 se comprometió con Laura Spillman, a quienes sus amistades conocían con el apodo de Seti, con quien se casó el 8 de septiembre siguiente. Con su flema acostumbrada, John D. anotó eh, icónicamente en su registro: a las 2 de la tarde, casamiento con la señorita. Ah, ya. O sea, anotó en su libretita que se casó a las 2 de la tarde con la señorita Spillman, celebrando por el reverendo Wolcott, asistido por el reverendo Page en la residencia de los padres de la joven. Celebrando el matrimonio, volvió a zambullirse de cuerpo y alma en sus negocios. Las refinerías surgían como hongos en Cleveland, que se convertía en uno de los centros más importantes del petróleo. Fue entonces cuando Rockefeller se interesó más en ese nuevo campo, abandonando el comercio de granos. Su severa disciplina le permitió obtener grandes dividendos comerciales. En una ciudad llena de ladinos traficantes, él era uno de los comerciantes más avisados. Él, que había sido el más reticente del grupo al principio, fue después el más entusiasta. Pero Clark, cuando ya la firma tenía un pasivo de $100,000, tenía la expansión que predicaba Rockefeller, que siempre decía: la regla de oro del éxito es la expansión. Clark se negó obstinadamente a seguir ese camino. Era un callejón sin salida. Una solución: subastar la compañía. El memorable hecho tuvo lugar el 2 de febrero de 1865. Las apuestas subieron rápidamente hasta que Clark masculló $72,000. Rockefeller, imperturbable, replicó de inmediato 72,500. Clark alzó los brazos al cielo y declaró: el negocio es suyo. Belleza. Ese día en su oficina, John D. saltaba de alegría repitiendo: y ahora voy a ser rico. Está todo cocinado, todo cocinado, todo cocinado. El negocio, que en adelante se llamó Rockefeller y Andrews, era la mayor refinería de Cleveland, con una capacidad de 500 barriles día y ganancias de $1,000,000 por año, que iban a doblarse al año siguiente. Para John no quedaba duda alguna de su éxito, pues tenía confianza absoluta por el porvenir. Iba a rendir al destino a su voluntad. Rockefeller tenía también la habilidad para atraer colaboradores muy valiosos como Henry Flagler, que había ganado y perdido fortunas y había vuelto a ser rico gracias al matrimonio con una heredera. Él fue solo uno de los audaces directores que Rockefeller colocó en la alta dirección de sus negocios. La aptitud para manejar a las personas es un producto que se compra como el azúcar y el café, y esta aptitud yo la pago más cara que a cualquier otra en el mundo. ¡Wow! Con esto quería decir que el éxito exige muchos ingredientes, de los cuales uno de los más importantes es asociarse con hombres íntegros, leales y dedicados al ideal que anima al empleador. Y Rockefeller supo hacerlo con la minuciosidad proverbial que lo caracterizaba. Flagler hizo tanto y tan bien que negoció con los ferrocarriles tarifas más que ventajosas, haciendo valer la posición fuerte de la firma Rockefeller Andrews en Cleveland. En cuanto a ferrocarriles, el problema que representaba el transporte del petróleo era la regularidad del flete. Solo la refinería Rockefeller y Andrews estaba en situación de garantizar esa regularidad. Los transportes ferroviarios no tuvieron elección y se plegaron a las exigencias de Flagler, representante de la empresa.
Por supuesto, cuando se propagó la noticia, hubo olas de protestas, pero nadie hizo nada. Rockefeller era ya muy poderoso. Ese ventajoso descuento que se tornó un arma más en el arsenal ya bien provisto de Rockefeller y se agregó otra aún más poderosa. El 10 de enero de 1870 fundó una nueva sociedad con $1 millón de capital, la Standard Oil. Miércoles 10 de enero de 1870, eso sí hay que anotarlo. En 1870 la Standard Oil era una de las mayores refinerías de petróleo. Un momento, ahora sí, del centro de los Estados Unidos. Y además, Rockefeller tenía la idea de influir otras refinerías menores en la gigantesca tela de araña que iba armando. Así, en 1872 repitió lo que había logrado Flagler unos años antes, pero en una escala infinitamente más vasta. Conoció a dos de los más importantes refinadores de Pittsburgh y Filadelfia. En el mayor secreto, llegaron a un acuerdo que les permitió manejar a su voluntad a los ferrocarriles. Cuando el transporte costaba $2.5, ellos obtuvieron una tarifa preferencial de 1.25. Más aún, recibían la comisión del 1.25 restante que pagaban sus rivales. Qué inteligentes, sí saben hacer negocios. Era sencillamente genial. Cuanto más se empobrecían sus rivales, más se enriquecía Rockefeller. La competencia estaba amenazada de extinción, tal como lo deseaba John. Resultado: apenas en 3 meses, Rockefeller había comprado 22 de las 25 refinerías de Cleveland. La Standard Oil refinaba entonces un cuarto de toda la producción del petróleo de los Estados Unidos. Al comienzo de su campaña, Rockefeller competía con 15 refinerías en Nueva York, 12 de Filadelfia y 22 de Pittsburgh, y 27 de la región. Al concluir, había solo una, la Standard Oil. Había nacido el Trust. En abril de 1878, Flagler anotó en un estudio presentado al Consejo de Administración de la capacidad total de refinación de los Estados Unidos era de 36 millones de barriles por día. ¡Wow! La Standard Oil sola refinaba 33 millones. En 1880 correspondía al Trust el 95% de la capacidad total. Por su obstinación, su disciplina, un trabajo constante y una fe indefectible en su destino, Rockefeller se había convertido en lo que quería ser, el Napoleón del capitalismo. La fuerza de Rockefeller no residía de la innovación, de la cual desconfiaba sobre todo por las implicaciones financieras, sino en la organización. La fuerza de Rockefeller no residía en la innovación, sino en la organización y el despliegue del poder. Su gran principio era método y organización. Método y organización. Y con esto, con este resumen, porque la historia de Rockefeller debe ser aún más grande, llegamos a la mitad de su historia. Ya, obvio, a sus más de 23 años facturando millones de dólares. Y una de las claves, anotarse todos los registros de todos los gastos, préstamos, inversiones, ahorros que estás haciendo y de cómo hacer trabajar esto dinero. Impresionante, la verdad. Deja tu like, suscríbete al canal para que sigamos leyendo, para que sigamos creciendo y aprendiendo día a día juntos. Si no tienes mucho el hábito de leer, es una gran idea empezando con audiolibros. Espero que te haya encantado. Nos vemos en la próxima. Recuerda que es posible lo imposible.